Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa. Lo peor que le puede pasar a los pueblos es perder la memoria. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo, a sufrirlo. Y América Latina tiene un pasado que muchas veces nos llenó de tristeza, nos llenó de indignación, nos llenó de impunidad. Por eso la lucha continúa. Y una de las mayores expresiones de esa lucha frente a la represión de la dictadura de los 70, esa extraordinaria organización llamada Abuelas de la Plaza de Mayo, de nuestra querida Argentina. Mujeres increíbles que continúan buscando a sus nietos, secuestrados, desaparecidos por la dictadura militar. Hoy no se imaginan la alegría y el honor que tengo al recibir en mi programa a alguien que para mí es referente de vida. Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Bienvenida, Estela, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, al contrario, un placer encontrarnos. La verdad que hay una amistad que aunque no nos veamos, se aumenta con el tiempo, valorando sobre todo tu presencia en el querido país hermano Ecuador. Gracias, Estela. Preparándome un poco para la entrevista, revisando la historia, créeme que no pude contener las lágrimas. Y no alcanzaba a entender cómo puede haber gente tan perversa, tan mala, que separó a hijos de sus padres, a bebés recién nacidos de sus madres. Tú fuiste una de las víctimas, tu hija Laura, de 22 años. Yo tengo una hija de 22 años. No me imagino en esa situación. Y dio a luz estando prisionera, y también desaparecieron a tu nieto, que gracias a Dios lo recuperaron en el año 2014. Pero fue increíble esa noche tan oscura de América Latina, por ejemplo, la llamada precisamente Noche de los Lápices, cuando incluso reprimieron, secuestraron a jóvenes cuyo promedio de edad, 10 jóvenes eran en total, me parece, 17 años, había chicos de 16 años, sí, el mayor, sí. Había uno de 19, el otro 17, 18, 16 años, yo tengo uno de 17 años. Sí. Acaban de salir de la niñez, son adolescentes. Los secuestraron, los torturaron, mataron a 6 de ellos. Sí. ¿Qué pensaba esa gente? ¿Qué se vivía ese momento? ¿Cómo se sentían ustedes? Tú sabes que estamos siendo sujetos de injusticia, y alguna vez es una frustración, una indignación ver que no pasa nada, que digas lo que digas, sigue ese atentado a los derechos humanos, pero lo nuestro no es nada al lado de lo que ustedes pasaron. ¿Qué sentían frente a tanta represión, tanto abuso, tanto crimen, tanto dolor? Bueno, efectivamente es así, tremendo, porque trajeron un proyecto siniestro. Se crearon en Argentina más de 700 centros clandestinos de detención, verdaderos campos de concentración, donde llevaban a los prisioneros a la tortura y la muerte. Pero ¿qué pasaba? Y eso nosotros lo fuimos sabiendo, pero en el momento en que pasaban estábamos las madres de estas personas, que no aparecieron más, que no volvieron, que no llamaron. Éramos muy ingenuas. Pensamos, bueno, van a volver, ¿dónde están? Detenidos, libérenlos. Y ocurrió algo que yo creo que es único en este tipo de acción delictiva, que es robar bebés. Nuestras hijas embarazadas, Laura, mi hija, estaba esperando un niño, las dejaban vivir, no porque iban a salvar su vida, sino para quedarse con la criatura. Todas, la mayoría de ellas, salvo muy poquitas excepciones, después de tener el bebé se los quitaban inmediatamente o a los días, y ella luego era asesinada y pasaba a ser parte de lo que después en Latinoamérica se llamó desaparecidos. Nos entregaron el cadáver, fue una excepción total, porque le pedí a un militar, yo era amiga de la hermana, el que después fue el último presidente de facto, Viñones, era secretario de Videla, y pude verlo en el Comando en Jefe del Ejército, que es un edificio enorme donde no sé cuántos pisos hice acompañada, y me esperó con un revólver arriba del escritorio para pedirle que si mi hija había cometido un delito la juzguen, la condenen, nosotros la íbamos a esperar.
Y se enfureció tremendo, paseando como un león enjaulado. No, acá no queremos eso, como pasó en el Uruguay. Se fortalecen en sus convicciones en las cárceles. Nosotros acá hay que hacerlos, matarlos. Y ahí le pedí, si ya la mataron, entréguenme el cuerpo para no buscar más en los cementerios, en las tumbas anónimas, que era lo que hacíamos las mujeres. Yo creo que por eso nos entregaron el cuerpo. Y enterrar una hija yo creo que es una llaga que no se cierra nunca, pero se soporta luchando. A mí me quisieron matar, por ejemplo. En el año 2002 vinieron a mi casa en la madrugada, había balas por todos lados, ninguna me tocó, por suerte. Y un periodista me pregunta si yo tenía miedo. No, le digo, no, me quedé pensando, digo, ¿qué le respondo? No tengo miedo, si lo peor ya me lo hicieron. Esas mismas cápsulas que están acá para mí eran las que estaban en el cráneo de Laura. Ustedes, los que han hecho esto, son los mismos. Hay que seguir luchando. Y era democracia. Ojalá muchos jóvenes estén viendo este programa para que aprendan de la historia, para mantener la memoria, para no repetir, para no permitir estos episodios. Exactamente. Porque mientras había tanta represión, genocidio, tanta maldad, tanta miseria humana, se daba en 1978, por ejemplo, el Campeonato Nacional de Fútbol en Argentina. Sí. Del otro lado del espectáculo. Exactamente. Hay unas contradicciones increíbles. Por ejemplo, el rol de la prensa. Sí, tremendo. Tremendo la complicidad de la prensa, siempre beneficiándose con lo malo que traían y siguen trayendo algunos gobiernos legales también, pero ha sido nefasto porque, por ejemplo, el diario Clarín saca, digo el nombre porque es uno de los más claros ejemplares de cómo mienten. Fueron abatidos 5 terroristas en un enfrentamiento. Y era que habían ido a la casa donde estaba un matrimonio con sus 3 hijitos. Los 5 terroristas eran papá, mamá y 3 niñitos. Claro, la gente tenía miedo, la gente no quería que le pasara, se escondía. Nos decían, bueno, por algo será, en algo andaban. Y sí, por algo fue y en algo andaban, pero era para salvar a la patria, querían justicia social, con errores y virtudes, porque nadie es perfecto tampoco. Sí, pero incluso si cometían errores, claro, eso hay que enfrentarlo en el marco de la ley, de respeto a derechos humanos. Exactamente. No atropellándolos, no contradiciendo lo que supuestamente se busca. Todos sabemos y entendemos lo que pasó claramente. Estas élites que la democracia sirve hasta que haya el peligro de que cambie algo, ¿no? Y si están en peligro sus privilegios, pues no hay límites ni escrúpulos. Y el que piensa distinto es un peligro para el sistema, para el status quo. Sencillamente hay que aniquilarlo por todos los medios. Y lamentablemente la prensa, que en América Latina está en manos de las élites de la burguesía, son monopolios, hay una gran concentración de medios, sirve para justificar esos abusos. El rol de la CIDH, antes de que finalice la década de los 80, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Argentina e hizo un reporte muy importante de los atropellos a los derechos humanos por parte de la dictadura. Pero esa CIDH tiene la sede en Washington. Es financiada por Washington, el país que estaba detrás de los golpes de Estado. ¿No es una contradicción aquello? Y sí, en un momento hasta yo intervine creo que estábamos en lo mismo con Ecuador, cuando dijimos que tengamos una comisión latinoamericana, no en Washington. Porque la influencia existe y en Washington, ¿por qué? Si es una comisión latinoamericana que venga a Latinoamérica y que se forme y haga su gobierno con lo que necesitamos los latinoamericanos sobre estas injusticias.
hablado del terrible rol de la prensa, cómplice de estas dictaduras, cómplice de la represión, no informando, manipulando, ocultando, invisibilizando lo que no les conviene. Pues esa CDH también defiende esa clase de prensa. Todos estamos de acuerdo con la libertad de expresión. Pero eso no es libertad de expresión. No. Eso es libertad de manipulación. Exacto. Están incumpliendo su rol fundamental, el de informar. Entonces, ¿qué hacer al respecto, Estela? Bueno, justamente en esta visita que hizo la CID a la Argentina, le presentamos un informe elaborado por todos los organismos de derechos humanos, donde planteábamos ante esta comisión la realidad que estamos viviendo en Argentina. Por la justicia, por la denigración a los organismos de derechos humanos, nos tildan hay una palabra que es muy de allá, el actual presidente en campaña dijo que éramos un curro, que quiere decir que somos mentirosos, en fin, engañadores, etc. Y aparte, en este periodo se ha dado en decir que no son 30.000 los desaparecidos, que los nietos que encontramos son inventados, que los sacamos de una galera. Todos agravios gratuitos cuando en realidad la historia marca de parte nuestra una seriedad absoluta para todo. Y con la Comisión Interamericana hemos tenido para resolver ciertos problemas de relación entre nietos encontrados, su familia biológica, y la relación del Estado cuando ya se agota toda instancia en el país, bueno, resolverlo a partir de estas comisiones. Es decir, ante la continuidad de un sistema que no es perfecto, por esto mismo de que Estados Unidos, con la doctrina de la seguridad nacional que nace en el Pentágono, se instruye que el enemigo es interno y se empieza a secuestrar los argentinos a los propios argentinos. Es todo una cosa creada exclusivamente para quedarse con el patio trasero que le va a dar agua, petróleo y todos los beneficios que tenemos en Latinoamérica hasta casi la Antártida. Entonces, esto ya lo sabemos todos. Esto se habla, se dice, se comenta. Pero sigue, porque el poder del dólar, del dinero y la prensa hacen que no cambie como uno quisiera en la convivencia natural de que cada uno en su país respetuosamente viva bien y nos dejen vivir. El rol de la Iglesia. Yo soy católico. Yo también. ¿Cuál fue el rol de la Iglesia durante estas dictaduras? También, sí, bueno, pero ahora yo digo, no es un consuelo, si se quiere, pero es una realidad. Tenemos un papa que creo que tiene virtudes. Argentino y virtudes. Es doblemente infalible, por papa, pero sobre todo por argentino. Sí, exactamente. Entonces fíjate que no ha querido venir a la Argentina. Creo que recién va a venir el año que viene y por algo va a venir. Entonces, es cierto, la Iglesia fue cómplice, la jerarquía sobre todo. Y las bases de la Iglesia fueron víctimas. Y ese otro grupo que estaba con la dictadura, bendiciendo las armas, aplaudiendo los asesinatos, e incluso, como la mayoría somos católicos de formación, ¿a quién recurrimos para el consuelo y la información? A la Iglesia. ¿Y qué hicieron? Aprovechar las confesiones de las madres para obtener información de sus hijos. No puede ser. Y denunciar. En La Plata, la ciudad donde yo vivo, el que era arzobispo de La Plata, Monseñor Plaza, denunció a su propio sobrino. O sea que yo digo, ¿cómo se consigue transformar al ser humano en bestia? Porque cuando me dicen a veces, Estela, ¿qué harías vos si te encontrás de frente con quien asesinó a Laura? Yo no haría nada. Yo estaría mirando algo que no sé qué es, porque ser humano no es. Animal no, porque el animal tiene códigos, mata para comer. No sé qué carátula tienen estas personas
que no se arrepienten y lo hacen, y es más, en los juicios que estamos llevando adelante en la Argentina, en todas las provincias, no confiesan nada estos reos, no se arrepienten de nada, y es más, dicen, si fuera necesario lo volveríamos a hacer. Y cuando vino un tema de un día para el otro en que este gobierno actual quiso imponer el 2x1 famoso, que era rebajarle las penas a estos genocidas y dejarlos en libertad, de un día para el otro, por un llamado colectivo, yo creo que la concentración más numerosa de historia de la Argentina se hizo en la Plaza de Mayo, con todos los ciudadanos que repudiaban esa decisión y no pudieron hacerlo. Eso no lo consiguió el gobierno, lo tuvo que anular. Entonces hay una movilización. Ahora mismo vamos a tener elecciones. Hay una movilización muy grande. Sí, pero Ahora, para preservar la democracia, en los 80, con Alfonsín, acuérdate que casi todo queda en impunidad, con la ley de obediencia debida, la ley de punto final, hasta que llegó Néstor Kirchner con mucha valentía, impulsó en el Congreso 2003 la reversión de esas leyes que garantizaban la impunidad. Y por eso es que se pudo juzgar a estos criminales de guerra, ¿no? Exacto, estos criminales de guerra, criminales de lesa humanidad. De lesa humanidad, sí, es cierto, sí. Bueno, Néstor y Cristina son los dos gobiernos que uno admira y desearía que vuelvan personas que sigan esos conceptos de democracia por el bien del más desposeído y además para evitar estas injusticias del perdón, es cierto, 2 leyes de impunidad tremendas en un gobierno muy bien recibido, porque fue el grito de la democracia, qué suerte, volvió, va a pasar. Tal es así que las abuelas pensábamos que íbamos a dejar de existir porque el Estado iba a reparar lo que el Estado terrorista hizo, y nos dimos cuenta que teníamos que seguir. Además, las protestas nuestras ante esas 2 leyes, más el indulto de Menem. Me olvidaba el indulto de Menem. Impresionante. Ahí se terminó a redondear. Todos los intentos para dejar impunidad de estos crímenes, para contemporizar, qué mediocridad de políticos. Convivir en la calle con los asesinos, cruzarse, yo me crucé con Viñones. Para los familiares de las víctimas, para la memoria de esas víctimas. Bueno, eso era para destruir nuestra fuerza, pero no pudieron. No pudieron. Porque no es que necesitemos premios, pero sí el apoyo de los pueblos, el apoyo de la gente, y lo tenemos. Claro que lo tienen, y mucho. Lo tenemos, por suerte, la admiración, ¿no?, del mundo entero, mi querida Esther. Entonces, valió la pena. Volvamos a lo de las abuelas. Empiezan a marchar, año 1977, cuando son las primeras desapariciones. Madres buscando a sus hijos, pero poco a poco ven que para buscar a los nietos se necesitan cosas más específicas, ir a los orfanatos, a las casacunas, me parece que le llaman. Vamos, sí. Incluso después, ya con el avance, con experiencia, uso de nuevas tecnologías, ya pruebas genéticas que ha dado tan buenos resultados. Y bueno, se inicia en un momento un poco indeterminado la organización Las Abuelas de la Plaza de Mayo, con un éxito impresionante dentro de tanto dolor. 130 nietos recuperados, entre ellos Guido, nombrado por su abuelo, ¿no? Laura te mandó el mensaje que voy a dar a luz. Si era varón. Cuando pudo pasar un mensaje, todavía obviamente estaba viva, y que va a dar a luz, y si es varón le quiere poner Guido como su padre. Papá. Y ustedes siempre lo llamaron Guido. Y bueno, felizmente Guido apareció en 2014, él mismo se acercó para hacerse un examen. Exacto. Pero en esas situaciones, ¿qué pasa con los padres adoptivos? ¿Cuál es la relación luego con esos padres que sabían que estaban adoptando un niño que había sido arrancado a sus padres? Probablemente un niño de padres asesinados. Y muchas veces asesinados por la lectura, y muchas veces por ellos mismos, por los padres adoptivos. Ha habido casos así. ¿Cuál es la reacción de ese nieto cuando sabe que aquellos a los que llamó padre durante toda su vida fueron los asesinos a sus verdaderos padres?
Sí. ¿Qué situación más conflictiva, qué situación más difícil? En estos 130 casos, por supuesto, hay diferencias en edades, porque los primeros eran chiquititos. Los encontramos, eran niños ya nacidos, que secuestraron a ellos juntos con sus padres, los separaron, los padres seguramente fueron asesinados, no volvieron nunca. Y a ellos los encontramos porque el rostro ya era conocido por la abuela, tenía un nombre, una identidad previa, entonces tuvimos los éxitos primarios en esos chiquitos robados ya nacidos, ¿no? Apropiados o dejados abandonados, porque los dejaban abandonados en una plaza, que les pasara lo que les pasara, como el desprecio a la vida del enemigo, que eran nuestros hijos, ¿no? Pero después sí que fueron quedando ellos, los propios asesinos. Se llevaban a sus bebitos, a esos bebitos, como un regalo a la mujer que no podía Botín tener de guerra hijos. le llamaban alguna vez. Claro, botín de guerra. Y en algunos casos fueron criados ferozmente, castigados, humillados. En otros casos no, pero con esa telaraña de envolverlos en la mentira y conquistarlos, de que para salir de eso les costaba, ya cuando tenían razonamiento y los encontrábamos, de que esos eran sus papás y que los querían y que no querían saber nada de otros padres, aunque fueran de la historia que les contábamos las abuelas. Lógicamente hay un delito y la justicia actúa. Y la justicia resuelve la restitución de su identidad, y en algunos casos costó años que esa persona, ya mayor de edad a lo mejor, con sus 17, 18 años, 20, hoy tienen 40, dijera: no quiero saber nada con esa señora, yo no la conozco, por la abuela. Y decirle delante del juez: a usted, señora, no me pida que la quiera porque no la conozco. Y la abuela decirle: bueno, yo sí te quiero mucho y te voy a esperar. Y esperarlo y luego conquistarlo. Tenemos equipos técnicos, de aquellas que caminamos solitas sin saber qué hacer, 13 equipos técnicos de personas, abogados, genetistas, psicólogos, de presentación espontánea, de acercamiento, de prensa y difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya nuestra organización no va a terminar, venga el gobierno que venga. Aunque nos llamen curro y nos duela, nos reímos de esa palabra por lo tonta que resulta y con el ejemplo que se da cada vez que se encuentra un nieto, que es una fiesta en el país, es una fiesta en el país. Estela, ¿crees que alguna vez pueden volver esos tiempos tan oscuros a nuestra América? Sí, si los dejamos, sí. No los vamos a dejar. Yo creo que la misma forma tan brutal no, pero de forma más sutil sí. De hecho, sí, está claro, pasando. está pasando. Una arremetida Sí, en la Argentina tenemos, para recuperar sus privilegios. En Argentina tenemos muertes, digamos, de una trascendencia, como Maldonado, un joven que mataron en el sur. Y estamos en eso, acompañando a la familia, luchando para que... Y la justicia cómplice cajonea la causa. Luego, bueno, la justicia también dice: basta, ya... No, basta, no. Por suerte en estos días se ha vuelto a traer a la luz la causa, porque está mal hecho. Hay cosas que se hicieron y mal o no se hicieron. Y han matado mapuches también. Y hay una ministra que tenemos de seguridad que dice que cualquier policía puede matar por la espalda si sospecha que el que corre es el ladrón, un ladrón. Entonces estamos en en la selva. Bueno, pero en esa época se mataba por pensar diferente, claro, por ideología. Sí, terrible. Sí. En todo caso, jóvenes queridos, ojalá hayan seguido este programa, aprender de la historia, para evitar repetirla. A ti, querida Estela, muchas gracias, pero no solo por venir, por existir. Bueno. Muchas gracias a las abuelas de la Plaza de Mayo, esas madres de la Plaza de Mayo. Su ejemplo
nos da fuerza para seguir luchando. Bueno, Frente a ustedes, nuestras luchas parecen tan pequeñitas. No entiendo todavía por qué no le han dado el Premio Nobel de la Paz. No por el reconocimiento de ustedes, que no necesitan. Es para relevar aún más la lucha que han tenido y que eso sirva a muchos jóvenes, a las nuevas generaciones, para seguir luchando, sí. para buscar siempre la justicia, siempre la verdad. Muchas gracias, querida No, al Estela. contrario. A Gracias a ustedes, vos. Muchas gracias. amigas y amigos, hasta un nuevo programa de Conversando con Correa.